El sábado contra la cuestión del domingo. Es ahora el momento cuando Dios quiere que haya hombres valientes que tengan la armadura de Dios y que presenten al enemigo un frente unido. Al hacer frente a las emergencias, la ley de Dios será más preciosa y más sagrada para nosotros, y en la misma proporción en que innegablemente sea invalidada y puesta a un lado, se despertará nuestro respeto y reverencia por ella. David dijo: «Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, más que oro muy puro». Salmos 119, 126 y 127. Si su pueblo le pide ayuda a Dios, el Señor constantemente estará conduciéndolo y guiándolo al enfrentar esta crisis. Y su pueblo, alcanzará un elevado nivel espiritual en la medida que el amor a los mandamientos de Dios crezca en proporción al desprecio que manifiesten por esa ley. A aquellos que los rodean, hay grandes principios en la Reforma que no se deben desatender ni ignorar. Que Dios nos libre de hacernos los inválidos en esta gran crisis. Pablo oró para que fuese quitado el aguijón de su carne, pero el Señor, viendo que no era lo mejor, le envió la bendita promesa: «Bástate mi gracia». El Señor no quita los problemas, pero da la gracia para soportar la prueba. En el ejercicio de su longanimidad, Dios da a las naciones un cierto periodo de gracia, pero hay un punto que, si es sobrepasado por ellas, hará que reciban la visitación de Dios con su indignación. Él castigará. El mundo ha estado avanzando de un nivel a otro en el desprecio de la ley de Dios, y puede ser apropiada en este tiempo la oración: «Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley». Pronto, en respuesta a esta oración, la ira de Dios será derramada sin mezcla de misericordia. Entonces, cuando nos acerquemos a este tiempo, debemos ser muy cuidadosos con el consejo que le demos a las personas que necesitan ser fortalecidas en su experiencia cristiana, para que no seamos como Aarón, que consintió en hacer el becerro de oro. Él hizo algo terrible porque todo el pueblo de Israel lo admiraba como su líder. Era un hombre bueno. Si él hubiese levantado su voz en forma cierta y decidida en contra este culto vil a un ídolo, no habría mancillado al pueblo de Dios. No queremos repetir la cobardía de Aarón o el pecado de Israel. Permita que el Señor trabaje por su pueblo y cuídese de dar un sonido certero a la trompeta ahora. Debemos ser sabios como serpientes y sencillos como palomas. Todos deben tener cuidado con lo que dicen y hacen, cuidándose de avanzar de acuerdo con el mandamiento de Dios. Mantenga el paso con el capitán de las huestes del Señor. Nadie se jacte orgullosamente, ya sea por precepto o ejemplo, para manifestar que está desafiando las leyes del país. No tome ninguna resolución en cuanto a lo que las personas en diferentes estados pueden o no pueden hacer. No se haga nada para disminuir la responsabilidad individual. Ellos deben permanecer firmes o caer ante su Dios. No sienta nadie que es su deber hacer discursos en presencia de nuestro propio pueblo o de nuestros enemigos, que despierten la combatividad de estos, de manera que ellos tomen las palabras y las interpreten de tal manera que sean acusados de ser rebeldes al gobierno, pues esto cerrará la puerta de acceso al pueblo. Permita que Cristo sea visto en todo lo que haga, que vean en usted una epístola viviente de Jesucristo, que en su vida aparezcan rasgos suaves de carácter, sea amable, que su vida gane los corazones de todos los que se pongan en contacto con usted. Se hace demasiado poco en la actualidad para dar la verdad a otros en una forma atractiva. Ha habido quienes, al hablar a las personas, sienten que están haciendo una embestida en las iglesias y amargan a otros por su censura. Queremos que por amor a Jesús nuestros corazones sean enternecidos. Esto Dios lo aprueba.
Si no se la presenta en la forma más agradable y aceptable, la verdad será repulsiva al gusto de muchos. Mientras debemos presentar la verdad en contraste con el error, debemos presentarla de una manera que genere el menor prejuicio posible. Aunque no podemos postrarnos ante un poder despótico ensalzando el domingo, ni violar el sábado que el poder del tirano tratará de imponernos, nosotros seremos sabios en Cristo, su sabiduría y no la nuestra. Un cristiano consistente, amable y sólido es un argumento poderoso a favor de la verdad. No debemos decir ninguna palabra que nos haga daño, porque esto sería malo en sí. Pero cuando usted dice y hace cosas presuntuosas que arriesgan la causa de Dios, usted está haciendo una obra cruel, porque le da ventaja a Satanás. No debemos ser arrebatados o impetuosos, pero siempre debemos aprender de Cristo para actuar con su espíritu, al presentar la verdad tal como es en Jesús. En este tiempo crítico no trace planes para el pueblo de Dios, porque, ¿cómo sabe cuáles son los designios de Dios para su pueblo? Él quiere manifestar su poder ante nuestros enemigos. La salvación de los justos es del Señor, y su sabiduría y su fuerza son ayuda presente y suficiente en todo tiempo de necesidad. Él puede trabajar por cualquiera que parezca bueno a su vista, y nadie podrá hacer nada a favor de ellos o en su contra, sin que su providencia lo permita. Los hijos de luz son sabios y poderosos, según sea su confianza en Dios, y la sabiduría y ayuda de los hombres puede arruinar el mismo propósito de Dios. En todas las edades, Dios ha ayudado a los justos. Los enemigos de su pueblo jamás han podido poner por el suelo a aquellos a quienes Dios ha elevado. Entonces, que no se tome en esta conferencia ninguna decisión que impida la obra del Señor. Cuidado de no salirse del terreno en el que se encuentra Dios para ir al de Satanás. Muchos entre los reformadores hicieron esto en el pasado. Lutero tuvo grandes dificultades por causa de estos elementos. Las personas precipitadas se apresuraron innecesariamente cuando Dios no las había enviado a hacer esa obra inaceptable e impulsiva. Se adelantaron sin la orden de Cristo y provocaron la ira del diablo. En su celo inoportuno y errado, cerraron la puerta al gran servicio que muchas almas podrían haber hecho por su Maestro. Tenemos que tratar con todo tipo de personas. Habrá personas que debido a movimientos apresurados e inadecuados traicionarán la causa de Dios poniéndola en manos del enemigo. Habrá hombres que tratarán de vengarse, que apostatarán y traicionarán a Cristo en la presencia de sus santos. Todos necesitan aprender discreción. También hay peligro, por otra parte, en ser conservadores, en hacerle muchas concesiones al enemigo. Por honor a Dios, nuestros hermanos deben ser muy cautelosos en este asunto. Deben hacer de Dios su miedo y su terror. ¿Debería esta conferencia aprobar resoluciones afirmando que sería razonable que los adventistas del séptimo día descansaran en el primer día de la semana a fin de evitar arrestos y lo que probablemente vendría si no obedecieran las leyes? ¿Demostraría esto que representamos correctamente la santa ley de Dios? Se me ha mostrado que desde su primera rebelión, Satanás ha estado trabajando con el fin de exaltar su propio poder en contradicción a la ley y al poder de Dios. Satanás lo hace exaltando la observancia del domingo. ¿Y no deshonraría a Dios todo lo que este pueblo dijera para adorar el sábado espurio? ¿No confundiría las mentes y las pondría donde podrían ser engañadas por las artimañas de Satanás? Todo lo que hagamos que ensalce lo espurio en lugar del verdadero y genuino sábado es desleal para con Dios y debemos movernos muy cuidadosamente para no ensalzar la decisión del hombre de pecado. No debemos estar en una posición neutra con relación a este punto de tan grande consecuencia.
Por convicción al deber, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús deben estar inscritos en nuestros estandartes. Si actuáramos en simpatía con nuestros hermanos del sur, como algunos nos han instado, ¿dónde estaría el pueblo de Dios? ¿Qué distinción habría con los observadores del domingo? ¿Seríamos reconocidos como el pueblo que guarda el sábado de Dios? ¿Cómo demostraríamos que el sábado es una señal? Los dos ejércitos serán diferentes y estarán separados, y esa diferencia será tan marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad se pondrán de parte del pueblo de Dios que observa sus mandamientos. Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo. Al levantarse en defensa de la verdad, serán traídos ante los legisladores y gobernantes y ante los concilios para enfrentar falsas y absurdas acusaciones mentirosas contra ellos, pero deben permanecer firmes como una roca a los principios, y la promesa es: como tus días serán tus fuerzas. Usted no será tentado más de lo que pueda soportar. Jesús soportó todo esto y mucho más. Debemos obedecer la orden expresa de Dios porque Él ha estado obrando. Se ha dado un conocimiento profundo de su palabra para preparar a los hombres y a las mujeres a contender celosamente por la ley de Jehová, para restablecer la santa ley, reparar la brecha que ha sido hecha en la ley y restaurar las tablas de piedra a su antigua, exaltada y honorable posición. Y cuando los siervos fieles de Dios sean traídos a cara descubierta, no deberán consultar con carne y sangre. Habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con vestidos de ovejas, que persuadirán a la manada de Dios a presentar sacrificios a otros dioses antes que a Dios. Podemos deducir cómo actuaría Pablo ante cualquier emergencia. El amor de Cristo nos constriñe. Los jóvenes que no están establecidos, arraigados y afirmados en la verdad serán corrompidos y arrastrados por ciegos que guían a otros ciegos. Y los impíos, los despreciadores que dudan y perecen, que desprecian la soberanía del anciano de días y colocan en el trono un falso Dios, un ser de su propia invención, un ser totalmente semejante a ellos mismos, serán agentes en las manos de Satanás para corromper la fe de los incautos. Los que han sido indulgentes consigo mismos y han estado listos para ceder al orgullo, la moda y la ostentación, despreciarán a los concienzudos, a los que aman la verdad, a los que temen a Dios, y en esta obra menospreciarán al mismo Dios del cielo. La sabiduría de este mundo menosprecia la Biblia. Exalta la sabiduría de los hombres y adora a Satanás y al hombre de pecado, mientras el ángel está volando por en medio del cielo, clamando a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra! Apocalipsis 8:13. Se me ha mostrado que la mano del Señor ya se ha extendido para castigar a aquellos que se volverán monumentos de la desaprobación divina y de la venganza santa, porque ha llegado el día de la recompensa, cuando los hombres que exaltaron al hombre de pecado en lugar de Jehová, adorando un sábado falso en lugar del sábado del Señor, Jehová, encontrarán que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Les decimos a nuestros hermanos que por amor a Cristo no usurpen ante el pueblo el lugar que le pertenece a Dios. Ya se ha hecho demasiado este tipo de trabajo. Permitan que Dios dirija las mentes humanas. No pongan obstáculos en la labor que Dios tiene para su pueblo en este importante periodo de tiempo, cuando tremendas atracciones absorben el interés del pueblo de Dios. No arreglen tanto las cosas con la sabiduría de los hombres que se destaque la impronta humana.
Dejen que Dios haga algo. Dejen que sea la mano de Dios la que impresione y modele la mente y el carácter de los hombres, y que el hombre avance humildemente a Dios. No le quiten al pueblo las cargas que Dios desea que sobrelleven. Jesús llevó la cruz cruel al Calvario. No impongan cargas sobre quienes Dios desearía liberar. La obra constante de Satanás es dejarlos perplejos, perturbados, confundidos y enredar las cosas para que sea difícil enderezarlas. No se comprometan en la obra indeseable de quitar de las manos de Dios la obra y ponerla en sus propios brazos finitos. Es mejor que todos los grupos involucrados dejen al pueblo de Dios en las manos del Señor para que Él impresione, enseñe y guíe sus conciencias. El que pretende ser conciencia para el pueblo de Dios no está libre de riesgos. Si los siervos de Dios los instruyeran amorosamente con preceptos y ejemplo a ser pacientes, a tener fe, a mirar a Dios por sí mismos, a entender su propio deber frente a la voluntad de Dios, entonces muchos, en circunstancias de sabiduría, por precepto y por ejemplo, obtendrían una rica experiencia en las cosas de Dios. Enséñale al hombre a pedirle a Dios sabiduría. Por precepto y por ejemplo se debe enseñar que Dios es nuestra única esperanza y que debemos orar sin cesar para obtener luz y conocimiento. Muchos no han tenido la experiencia religiosa que es esencial para estar libres de culpa ante el trono de Dios. Él permite el horno de fuego de las aflicciones para consumir la escoria, refinar, purificar y limpiarnos de la humillación del pecado, del amor a sí mismos y para traerlos al conocimiento de Dios y para que traben una amistad con Jesucristo y avancen con Él como lo hizo Enoc. El Señor conducirá y guiará a su pueblo. Dios enviará refuerzo como en el caso de Daniel para ayudar a los que están intercediendo ante el trono de su gracia en su momento de necesidad. Cristo dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 12 al 13. En el nombre del Señor amonesto a su pueblo a que tenga confianza en Dios y que no empiece ahora a prepararse para pasarla bien frente a cualquier emergencia en el futuro, sino que permita que Dios haga la preparación para esa emergencia. En general tenemos muy poca fe. Para el pueblo de Dios que esté pasando por dificultades, les será de ayuda si estudia minuciosa y fervorosamente esta historia, la experiencia de Elías después de sacrificar a los sacerdotes de Baal. Que el hombre se cuide de no asumir responsabilidades que Dios no espera de él y se interponga entre el Señor y su pueblo tentado y probado, impidiendo así que se lleven a cabo los propósitos de Dios en la experiencia de estas personas. El pueblo de Dios tendrá que enfrentar dificultades, pero cada alma no debe poner su confianza en la sabiduría de los hombres, sino en el Señor Dios de Israel. Él será su defensa. Si confiamos implícitamente en Dios, si esperamos pacientemente en oración y tenemos confianza en Él, veremos el despliegue maravilloso de su poder. Al realizar sus maravillas, Dios obra de una manera misteriosa. Los conflictos y pruebas son los medios ordenados o permitidos por Dios a fin de perfeccionar el carácter cristiano y alcanzar la vida eterna. Se debe enseñar a cada alma a apoyarse firmemente en el brazo del poder infinito. Cada agente humano debe preservar su individualidad en su experiencia cristiana, y ninguna alma puede ser eximida de esa responsabilidad.
Cada uno tiene sus propias luchas, una experiencia cristiana que ganar, independiente en algunos aspectos de otras almas, y Dios tiene lecciones para que cada uno gane por él mismo aquello que otro no puede ganar por él. No todos son probados de la misma manera. Algunos encontrarán pruebas más severas que otros, pero a todos debemos estimularlos a que se aferren de Dios. El registro de las experiencias de los creyentes en los días pasados debe ser estímulo para los que vivimos cerca del fin del tiempo. No tenemos que caminar por ninguna senda nueva o extraña en la cual otros no hayan transitado. Los caminos del Señor son inmutables. Él hará en nuestros días lo que ha hecho en el pasado. Podemos sentirnos alentados porque la palabra de Dios es veraz y afirma que Cristo, nuestro seguro líder, jamás le fallará a sus hijos en la hora de la prueba, porque tenemos la constancia de aquellos que han estado bajo el poder opresivo de Satanás, que su gracia fortalece día a día. Dios es fiel y no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir. Nuestro Padre Celestial mide y pesa cada prueba antes de permitir que ésta le sobrevenga al creyente. Considera las circunstancias y la fortaleza de aquel que va a soportar la prueba de Dios y nunca permite que las tentaciones sean mayores que su capacidad de resistencia. Si el alma se ve sobrepasada y la persona es vencida, nunca debe ponerse esto a la cuenta de Dios, como que no proporcionó la fortaleza de su gracia, sino que ello va a la cuenta del tentado, que no fue vigilante, ni se dedicó a la oración, ni se apropió por la fe de las provisiones que Dios había atesorado en abundancia para él. Cristo nunca le ha fallado a un creyente en su hora de conflicto. El creyente debe reclamar la promesa y hacer frente al enemigo en el nombre del Señor, y no conocerá nada que se parezca al fracaso. Puede haber grandes montañas de dificultades en cuanto a cómo cumplir con las demandas de Dios y, sin embargo, no aparecer como que se desafían las leyes del país. El creyente no debe estar haciendo grandes preparativos para protegerse de las pruebas, porque es solo un instrumento de Dios. Y debe avanzar con un solo gran propósito, con su mente y su alma fortalecidas día tras día, para no sacrificar un solo principio de su integridad. Sin embargo, no se jactará, no expresará ninguna amenaza, ni dirá lo que hará o no hará, pues no sabrá lo que va a hacer hasta que sea probado. Simplemente seguirá adelante con un espíritu contrito, deseando sinceramente la gloria de Dios, dependiendo de la palabra de Dios y de la gracia prometida a través de Cristo, y las montañas se convertirán en montículos. A toda alma que enfrenta dificultades con el poder de Jesús y no se deja vencer, que enfrenta a sus enemigos y opositores y en la fuerza de Cristo se mantiene firme, que emprende y hace sus deberes con sabia mansedumbre, sin calcular los resultados, sabiendo que nada puede lograrse por medio de la fuerza humana, su experiencia le da la seguridad de que Cristo es fiel a su promesa. Él se ha aferrado del garante, Jesucristo, el poderoso, y reposa en la abundancia y fortaleza de Cristo, y por su experiencia sabe que Cristo es su justicia y que simpatiza con sus debilidades. Aunque sea cercado por las paredes de una prisión, puede confiar que es por la verdad y que Jesús está a su lado. No debemos ser precipitados, ni audaces, ni presuntuosos, ni desafiantes. Si confiamos en Jesús y tenemos fe en su poder salvador, seremos vencedores.